Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos ayer, para reforzar las ideas y conceptos que se han vertido. De repente un poco rápido si se ve la sesión, pues es conveniente hacer un reforzamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta lectura? Estamos viendo los distintos dispositivos, elementos utilizados para la red de WM. Hemos aprendido acerca de los láser como fuentes de transmisión, láser diodos. Hemos hablado también sobre los fotodetectores en la parte de sección, y ahora nos queda hablar sobre los otros dispositivos necesarios para la red de serie. ¿Qué hemos visto? Hemos visto acopladores, ¿no? Hemos visto que hay varias tecnologías para los acopladores, como son por fusión de fibras ópticas, ¿no? También por integración, son utilizados guías de onda integradas, y a consecuencia de los acopladores, como son elementos básicos para realizar otra función que es importante para los multiplexores, hemos hablado de los divisores, ¿no? Una integración de acopladores en las cuales una de las entradas se suprime, permite realizar los divisores. Divisores pueden ser de 1 hacia n salidas. Si tenemos una entrada, en la cual podemos tener una señal, una longitud de onda o una señal compleja, varias longitudes de onda, y vamos a ver hacia la salida una señal individual o una señal compleja. Entonces, los divisores. Pero también hemos hablado acerca de los atenuadores. Los atenuadores son elementos que permiten administrar el nivel de potencia cuando se requiere poder controlar el nivel de potencia cercano a la fuente, al punto de transmisión. En lo que es dispositivos pasivos, los atenuadores son de valores fijos. Si se requiere atenuadores variables, se necesita también una electrónica asociada. Luego hemos hablado sobre multiplexadores. Hay varias tecnologías también para realizar multiplexadores, como son los basados en acopladores. Es el elemento básico. Los acopladores permiten, agrupándolos, podemos tener una estructura multiplexora, ¿no? Otra tecnología es aquella realizada en base a una matriz de rejillas de guía de onda, también denominada AWG. También, acá no se muestra, pero utilizando filtros de multicapa de lámina delgada, como se muestra acá, también es factible poder realizar multiplexores. Hemos mostrado el día de ayer cómo es que se puede realizar de esta manera. Luego hemos hablado sobre los filtros que son necesarios para poder separar las portadoras que se transmiten a través del medio. Estos filtros pueden ser en base a fibras de Bragg también o multicapas de lámina delgada. Un filtro unitario, digamos un filtro de Bragg, permite aislar una longitud de onda, pero cuando estos se van añadiendo en cascada, es factible poder separar más la longitud de onda. En el caso de las fibras de Bragg, es factible realizar el rechazo de una longitud de onda determinada, que es más o menos la misma función que realiza el filtro en base multicapa de lámina delgada, y de esta manera poder aislar también una lambda determinada, ¿no? Lo que queremos en específico separar. Otro elemento que también hemos hablado el día de ayer son los circuladores, que estos en conjunto con una fibra de Bragg, un filtro de fibra de Bragg, que nos permite poder realizar lo que vienen a ser los OADM o multiplexores de inserción y extracción ópticos. Cuando hablamos de SDH también hablamos sobre multiplexores de inserción y extracción, pero en ese caso los multiplexores en SDH de este tipo permiten aislar una determinada señal tributaria,
en el dominio del tiempo. En este caso, un multiplexor de inserción y extracción óptico permite aislar una determinada lambda para poder realizar el proceso de extracción de información y también de inserción de información en una portadora óptica. Otro elemento que hemos estudiado también son los aisladores. Los aisladores son elementos que, así con el mismo concepto de un diodo, permiten que la señal se transmita en una sola dirección. Estos elementos son necesarios para los amplificadores, como hemos mostrado ayer, pues la señal de bombeo, en los amplificadores hemos visto que hay varias opciones, hay varios casos de amplificadores con señal de bombeo alineada con la señal que ingresa al amplificador, una señal de bombeo se inserta de manera en dirección opuesta a la señal que ingresa al amplificador, o ambos casos, una señal de bombeo a la entrada y a la salida del amplificador. Entonces, para ese propósito es necesario un aislador para evitar que la señal de bombeo fluya en sentido contrario a la señal que ingresa al amplificador y se vaya hacia el transmisor. Esa es la función principal del aislador. Después hemos hablado también acerca de los transpondedores. Los transpondedores, la puerta de ingreso hacia la red de transporte, permite el transpondedor cambiar de una longitud de onda, se denomina de cliente o de red de acceso, hacia una longitud de onda de transporte. Es un elemento que va a requerir una conversión óptico-eléctrico a óptico, porque para pasar de una longitud de onda gruesa a una longitud de onda estrecha es necesario una conversión óptico-eléctrica. Dentro de este elemento transpondedor también es necesario los correctores de error. Es decir, este elemento corrector de error mediante algoritmos matemáticos va a hacer corrección de errores, y esta función se incorpora dentro del transpondedor. Una vez que está en el dominio de la frecuencia, en el dominio eléctrico, es factible la corrección de errores de la señal que ingresa. Otros elementos que hemos visto que no son pasivos, como son los regeneradores, son necesarios para poder reconfigurar una información que viaja por la computadora. Una vez que se transmite a través del medio de transmisión, la fibra, esta señal va a sufrir atenuación, va a sufrir dispersión. Es necesario reconfigurar cada cierta distancia. La señal se va a amplificar, la señal se va a extraer, la señal de reloj, es decir, va a pasar al dominio del eléctrico para poder hacer la recuperación de la señal de reloj, o sea, poder tener una referencia para reconfigurar las informaciones como son los bits, unos y ceros, que vienen por la señal, y finalmente reconformar o reconfigurar los pulsos de información para luego otra vez pasarse al dominio óptico. Entonces, los regeneradores son necesarios para ese propósito, pero el problema es que un regenerador solamente regenera una longitud de onda determinada, no múltiples longitudes de onda. Por eso es que los regeneradores se evitan de instalarse en las partes intermedias de un trayecto. O sea, mientras menos se requiera de regeneradores, la red se denomina mientras no se utilicen regeneradores, se denomina la red transparente. Es decir, una red transparente es aquella en la cual que no requiere de cambios en el extremo de recepción, en la parte intermedia no requiere cambios, mientras solamente en los extremos, o sea, en la parte transmisora, si hubiera un cambio, una adición, una modificación,
De igual forma se requeriría en la parte de recepción, más no en las partes intermedias del trayecto. Esa es una red transparente. Un regenerador no es un elemento propiamente para las redes transparentes. Y nos quedamos el día de ayer viendo los amplificadores, que son elementos fundamentales para las redes de WDM. Amplificadores que pueden ser realizados en base a varias tecnologías también. Puede ser, por ejemplo, hecho en base a semiconductores. Cuando es en base a semiconductores, la amplificación se realiza en segunda ventana. Puede ser también realizada en base a fibras activas, o sea, por ejemplo, las fibras dopadas con helio son bastante utilizadas para amplificación en tercera ventana. Puede ser también realizada en otro tipo, digamos, de fibras activas, por ejemplo, dopadas con proactinio, y se basa en efectos no lineales. El proactinio permite el uso de fibras dopadas para segunda ventana, a diferencia de los amplificadores EFA que se pueden utilizar en tercera ventana, ¿no? Entonces, en resumen, en cuanto a amplificadores, tenemos tecnologías en base a semiconductores, pero solo para segunda ventana, basados en fibras activas. Cuando es con helio, puede ser en tercera ventana. Cuando es con proactinio, puede ser, tenemos los amplificadores tipo Raman, Briolin, que pueden ser utilizados para segunda ventana o cuarta o contiguas, bandas contiguas a banda C en tercera ventana. Ahí nos quedamos. Vamos a entrar ya propiamente a la sesión que nos toca el día de hoy. Y vamos a continuar con lo que pusimos. Un breve recuento en cuanto a lo que el principio de funcionamiento del amplificador óptico es muy similar al funcionamiento de un láser, ¿no? Es decir, cuenta con una región activa, ¿no? Si es una tecnología basada en semiconductores, va a tener una región activa, es decir, va a tener un área, ¿no?, en la cual en los extremos no vamos a tener semiespejos, no vamos a tener espejos altamente reflectivos o semireflectivos, sino en ambos casos vamos a tener espejos semireflectivos. La señal que ingresa al amplificador óptico va a realizar un proceso de amplificación y también emisión espontánea. Buenas noches. En un solo paso se produce la amplificación, no hay reflexión, ¿no? Vuelvo a repetir, en la región activa del amplificador, en un solo paso se realiza el proceso de amplificación, y junto con el proceso de amplificación también se va a realizar la emisión espontánea. Es decir, se va a generar lo que se denomina ruido por emisión espontánea, o ASE, y a la salida vamos a tener justamente la señal amplificada más este ruido denominado ASE, o emisión espontánea. Entonces, además de la región activa, tenemos la señal de bombeo. La señal de bombeo puede ser 980 o 1480. Vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Y otros elementos que vamos a mostrarlos a continuación. Lo resaltante de esta diapositiva es lo siguiente. La emisión espontánea que se genera tiene una forma no homogénea en cuanto a lo que es la amplificación. O sea, la forma que tiene la emisión espontánea tiene una forma no homogénea en cuanto a lo que es la amplificación. Es el pedestal, ¿no? Digámoslo de manera muy sencilla. La emisión espontánea es el pedestal sobre el cual la señal portadora va, digamos, montarse, y el nivel final de la señal amplificada va a ser
el nivel de la emisión espontánea más el nivel de la señal al entrar. Entonces, por eso es que si la ganancia es no uniforme, no todas las longitudes de onda se van a amplificar de manera uniforme, sino algunas se van a amplificar más que otras. ¿Por qué? Porque este pedestal, este nivel que impone esta emisión espontánea, no es homogéneo. Lo que se desea al final es tener una señal amplificada de manera homogénea a la salida, para evitar procesos no lineales. Si se amplifica de manera no lineal y se mantiene a la salida así, se van a generar procesos no lineales, y eso no es bueno para transmitirse hacia el punto de destino. Entonces eso hay que tener claro. La característica de la emisión espontánea también define la función de transferencia del amplificador. ¿Cuál es la función de transferencia? Es una señal que tiene la forma de la emisión espontánea. Los elementos que conforman el amplificador, acá los podemos ver, la fuente de bombeo, la región activa, pero también a estos podemos seleccionar los acopladores, y también vamos a mostrar otros elementos como son, vamos a pasar esta parte, que son los, igual que cuando vimos el concepto de láser, hablamos sobre los procesos que se producen dentro de la región activa, como son la emisión espontánea, la emisión estimulada, y eso justamente igual en el amplificador se producen ambos, generándose la señal amplificada más el ruido ese que mencionamos. Esa es la forma de la función, como función de transferencia del amplificador. Como dije, el ruido por emisión espontánea define un pedestal sobre el cual la señal de entrada, que puede ser una o más lambda, se monta, ¿no? Definiendo el nivel final de la señal, la suma de estos dos niveles. El problema es que el ancho o el ruido, el ancho espectral de esta emisión se adiciona a la dispersión de la señal a la entrada. Entonces es necesario delimitarlo. No es factible poder eliminarlo, pero sí es posible poder limitarlo. Y eso se consigue con el filtro óptico. Entonces el filtro óptico lo que hace es dejar pasar únicamente una porción de esta emisión, ¿no? Como se puede ver acá. Dejar pasar una porción de esta emisión sobre la cual se monta la señal de entrada. Entonces tenemos que la potencia de ruido promedio, potencia ASI, es igual al espectro de esta señal por la función de transferencia del filtro óptico, lo que da como consecuencia finalmente este espectro, ¿no? Donde ves ustedes el ancho de banda del filtro óptico. Pero acá se muestra, así como vimos en el láser, los niveles que se producen o como consecuencia de la aplicación de la señal de bombeo, ¿no? Se va a generar una inversión de población en la región activa del amplificador para, en todo caso, retener la máxima cantidad de electrones excitados y de esta manera producir los procesos de emisión espontánea y emisión estimulada, ¿no? Emisión espontánea porque va a haber decaimiento de electrones del estado 2 de manera natural, de manera espontánea hacia el estado de tierra, se va a generar esa emisión, y la emisión estimulada generada por la señal que ingresa al amplificador, la que se requiere amplificar, en una secuencia en cadena a través de todo lo largo de la región activa. Entonces,
los tres tipos de amplificadores, como se mencionó, basados en semiconductores, en fibras activas, en efectos no lineales, también fibras ópticas, que se definen como amplificador de Raman o Bilwin. Estos son los tres tipos. Acá hemos visto los amplificadores basados en semiconductores, muy similar a lo que vimos para el láser. La diferencia únicamente es que es un solo paso que genera la amplificación. Hemos hablado también de la desventaja del caso de amplificador semiconductor, pues requiere alineamiento de la fibra, ¿no? De la fibra con el elemento dispositivo amplificador, ¿no? Si no se un desalineamiento acá va a producir pérdidas en cuanto a la amplificación. En el caso de las fibras activas, el EFA o amplificador basado en fibra dopada en helio, es lo que más se utilizaba, pero para tercera ventana. El Bractinium para igual, con fibra también, permite un dopaje para amplificación en segunda ventana. Los más populares son los amplificadores basados en fibra. ¿Por qué? Porque no requieren alineamiento, porque va empalmado con la fibra utilizada para el medio de transmisión. El amplificador EFA es como se muestra acá, tiene aisladores ópticos, acopladores, la fibra dopada con helio, donde se realiza el proceso de amplificación. La señal de bombeo, que puede ser a la entrada, a la salida o en ambos sentidos. Las señales referidas son las de 1480 y la de 980, ¿no? Para amplificar. Estos son los elementos, componentes básicos que ya hemos visto. Las configuraciones para bombeo, con la señal de bombeo a la entrada, con la señal de bombeo a la salida, o en ambos sentidos, lo que va a producir una duplicación en cuanto a la ganancia, pero también una duplicación en cuanto al ruido que se genera, al ruido AC. Acá podemos observar que variando el nivel de la potencia de bombeo también se va a producir las curvas. Acá la verde podemos apreciar que ya no hay una amplificación homogénea y más incrementando la potencia de bombeo tenemos la morada, la curva morada, donde se ve una diferencia sustancial en cuanto a niveles de amplificación de acuerdo a la longitud. Puede establecerse amplificadores en etapas, ¿no? Podríamos tener un punto intermedio para poder realizar función de inserción y extracción o para compensar la dispersión. Si tenemos en dos etapas, también podría conseguirse ampliar el rango de amplificación. Si requerimos ampliar el rango de amplificación, podemos utilizar un amplificador tipo Raman que opere en la banda contigua y con ello tener una amplificación más amplia y más o menos uniforme en cuanto a la amplificación en todo el rango. Bien, ahí nos quedamos el día de ayer. Vamos a comentar un poco más respecto a la amplificación uniforme del amplificador. ¿Cuál es la desventaja? Acá se muestran dos portadoras a la entrada del amplificador que tienen una diferencia de niveles, y al pasar por el amplificador podemos apreciar a la salida que tiene estos niveles que son distintos en cuanto a la relación de potencias de estas dos longitudes de onda, ¿no?
podemos apreciar que en este caso, por ejemplo, la lambda que está en 1540 es un poco mayor en nivel que la que está en 1532. Y acá vemos al revés, ¿no? Se amplifican de manera no uniforme y además de ello, la relación entre los niveles de estas dos portadoras es distinta. Mientras acá digamos, la diferencia entre uno y otro es de más 1, digamos, en este caso es menos, ¿cuánto? La relación de estos más o menos menos 15, más o menos, la diferencia de ello. Entonces la idea es que se amplifiquen, pero que guarden la misma relación entre una y otra a la salida, no que se amplifiquen de esta manera. ¿No? Que eso es importante corregir y la manera de poder hacerlo es a través de un filtro compensador. Filtro compensador que podría ser, por ejemplo, una fibra de Bragg, utilizándola como filtro que permita en la zona de amplificación, de mayor amplificación del amplificador, poder tener una digamos, ganancia negativa que justamente compense ello y permita aproximadamente una ganancia uniforme a la salida, ¿no? O sea, es necesario el uso de un filtro ecualizador de ganancia. Como digo, podría ser realizado en base a una fibra de Bragg que opere justamente en la característica de mayor amplificación del amplificador, ¿no? Entonces, este filtro no es un filtro cualquiera, es un filtro que está diseñado y machado de acuerdo a la característica del amplificador, ¿no? Para que opere justamente en esta zona y permita la amplificación uniforme. De esta manera ya, asociando el amplificador y el filtro, se puede conseguir una amplificación adecuada. Bueno, tal como vemos acá, ¿no? Si digamos la cantidad de portadoras corresponde a CWDM, por ejemplo, acá tenemos múltiples portadoras, acá tenemos la función de transferencia del amplificador, acá tenemos problema en cuanto a los niveles de amplificación. Utilizando un ecualizador, un filtro ecualizador, podemos conseguir una ganancia más o menos uniforme que permita que también las portadoras se amplifiquen en esa relación, ¿no? De una manera uniforme. Entonces, para eso el filtro tendrá que operar en esta zona. Si hacemos una comparación entre los amplificadores en base a semiconductores y en base a fibra dopada con herbio, podemos ubicar ciertas características donde podemos apreciar la diferencia, ¿no? Por ejemplo, la potencia de saturación por canal de sistemas de N canales es en ambos casos igual, ¿no? 1 sobre N. N es la cantidad de canales. La diafonía o interferencia entre canales es, en este caso hay diafonía, en este caso no hay, pero para frecuencias mayores a 10 kHz. En este caso sí, en este caso no, pero a partir de 10 kHz. Obviamente, si queremos saber a partir de qué longitud de onda corresponde, pues hacemos la inversa y a partir de ese valor hacia adelante, pues el ETFA no presenta diafonía entre canales o portadoras en nuestro caso, en este caso es equivalente. Diafonía cuando se usa en saturación, es decir, cuando la amplificación cuando el amplificador opera en un nivel de saturación. En este caso sí hay diafonía, en este caso no hay diafonía, pero a partir de frecuencias mayores de 100 kHz. La ganancia que ofrece un amplificador en base a semiconductores aproximadamente es 30 dB. En este caso es de 30 a 40 dB, ¿no? Ahí muestra la ventaja
importante. El ancho de banda óptico en el cual se opera la amplificación es más o menos de 40 nanómetros. Acá es mayor el rango, va de 40 a 80 nanómetros. Entonces, esta es una ventaja también que va a permitir introducir más portadoras. La potencia de superación en este caso es igual para ambos casos. La dependencia con la polarización, en este caso sí, porque hemos visto que requiere de alineamiento. En este caso no, porque hemos visto que la fibra se empalma con la fibra utilizada como medio de transmisión. En este caso la señal de bombeo es una señal eléctrica, en este otro caso es una señal láser. Una láser de 20 a 100 milivatios. Modos de operación de los amplificadores. Los amplificadores, de acuerdo a su ubicación en el trayecto, pueden ser amplificadores de línea. Si están cerca al transmisor, se pueden utilizar amplificadores tipo booster como amplificador de potencia para elevar el nivel de la señal a la salida del transmisor. O también pueden ser preamplificadores cuando están en las proximidades del receptor, ¿no? Para elevar también igual el nivel de la señal atenuada cercano al punto de recepción. Las fibras dopadas con helio, como podemos apreciar, no son cualquier tipo de fibra. Fíjense acá. Son fibras cuyo núcleo es más o menos de 3 micrómetros, de los cuales 2 corresponden a la zona dopada. Esa es la característica de la fibra dopada. Las distancias, como la longitud de estas fibras, pueden variar. Vamos a mostrar que las más importantes son justamente las que son señales dopadas 980 nanómetros a 1480 nanómetros. Históricamente, las primeras en utilizarse fueron las de 1480 nanómetros y luego 980. Es en cuanto a las señales de bombeo. Esto como esquemas preferidos para señales de bombeo. Las señales de bombeo, la de 980 es más eficiente, es decir, mayor ganancia con menor potencia. La de 1480 permite mayores ganancias, es decir, mayores potencias, pero a costa de bombear con mayores potencias, con mayores niveles de potencia. Entonces, a diferencia de la otra, en cuanto a eficiencia, esta entrega mayor ganancia, pero se requiere mayor potencia de bombeo. En este caso, los amplificadores bombeados a 980 presentan mejores características en cuanto al ruido. En cuanto a la ganancia, vamos a mostrar un cuadrito para poder mostrar el siguiente detalle. Fíjense, depende mucho de la longitud de la fibra, ¿no? La fibra dopada con helio. Estas longitudes pueden variar, por ejemplo, de 39.5, 40, 43, 47.5 longitud. ¿Cuál es la diferencia cuando se varía la longitud? Fíjense las curvas acá, tenemos cuatro curvas, la A, la B, la C, la D, ¿no? Específicamente en las zonas donde es estable. Por ejemplo, para D, que es esta de acá, cuya longitud de la fibra amplificadora es de 39.5 metros, para una potencia de bombeo, una señal de bombeo de 11.3 milivatios, la ganancia máxima es de 25.2 dB.
Y la potencia a la salida es más o menos de 2.5 dB, ¿no? A la salida. Si la longitud de la fibra es 40 metros, estamos en la curva C. En este caso, la potencia de bombeo es de 24.5, la ganancia máxima es de 30.4 dB y la potencia a la salida es de 7.8 dB. Es decir, si vamos incrementando la longitud de la fibra amplificadora, la potencia de bombeo que se requiere es mayor, la ganancia que va a entregar. Es decir, con una mayor longitud, la de 47.5 metros, por ejemplo, podemos tener una potencia a la salida de 11.3, una amplificación máxima de 37.1 dB. Las curvas correspondientes a la variación de longitud y de ganancia se muestran en la parte superior izquierda y en la parte derecha. Eso es. Entonces, en resumen, incrementando la longitud de la fibra amplificadora, también se puede incrementar la ganancia y la potencia de la salida. Respuesta en frecuencia, la fibra amplificadora, o sea, la amplificación es independiente de la velocidad de transmisión y del ancho de la banda, no depende, no tiene relación con ello, ¿no? Entonces, por eso es que podemos apreciar acá para una lambda, ¿no? Para una cortadora arriba de 100 kHz ya es independiente, ¿no? No va a generar ningún tipo de mezcla, ¿no? o fenómenos no lineales. FWM se refiere a los fenómenos no lineales. No va a haber efectos de diafonía para frecuencias superiores a 100 kHz. En el caso de los EFA, como se mostró en el cuadrito que vimos anteriormente. Los amplificadores comerciales no son como lo que mostramos anteriormente, pues se requieren de una electrónica asociada necesaria para poder censar la potencia que se entrega a la salida versus la potencia que ingresa. Es necesario censar la potencia a la salida para poder regular el nivel de amplificación, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver más en detalle. Un microprocesador, la señal a la salida es monitoreada. Acá tenemos elementos que permiten censar, fotodetectores que permiten censar la señal a la salida, la señal a la entrada. Las señales de bombeo también son censadas y de acuerdo a ello se va regulando el nivel a la salida, ¿no? Un 1% de la señal se toma para poder realizar ese muestreo. Ventajas del amplificador, pues es que entrega un ancho espectral suficiente como para poder transmitir múltiples portadoras y poder amplificarlas. Esa es una de las principales ventajas, a diferencia de un regenerador que solo permite una lambda, en este caso, se puede amplificar en un rango determinado. Las ventajas del amplificador es que va a añadir ruido a la dispersión que viene con la señal. También podría generar efectos no lineales. La otra desventaja es que no es homogénea en cuanto a la ganancia. No se pueden poner filtros ópticos tan fácilmente porque requieren ser machados a la característica de transferencia del amplificador. Tienen que ser filtros diseñados adecuadamente para poder ecualizar.
y eso se encuentra en el amplificador. Otro elemento que también es importante es el atenuador óptico variable, o también denominado BOA técnicamente, que permite compensar la amplificación asimétrica, ¿no? Es decir, lambdas que vienen con diferentes niveles de amplificación, acá pueden ser ecualizadas, ¿no? Como se muestra acá en este ejemplo. Y acá podemos apreciar en este diagrama cómo es que los diferentes elementos que hemos mostrado se van asociando, ¿no? Desde los transpondedores a la entrada. Acá, como mencioné anteriormente, este transpondedor marca la separación entre las redes de acceso y la red de transporte. Esta red que permite juntar distintas longitudes de onda para transmitirlas en el medio a través de los multiplexores. Cada cierta distancia va a requerir amplificarse, va a requerir de filtros ecualizadores. Ya sabemos qué función es la que realiza un filtro ecualizador, ¿no? Hemos dicho que es para homogeneizar los diferentes niveles de amplificación del amplificador óptico. También es necesario filtros compensadores, ¿no? Para delimitar la dispersión que se va produciendo en la línea. Se requiere multiplexores de inserción y extracción ópticos. ¿Para qué propósito? ¿Alguien puede decirme por qué los amplificadores de inserción y extracción? Esto ya lo vimos en SDH. Una red de operador, una red pública, es una red punto multipunto o punto punto. Punto multipunto. Punto multipunto. Entonces se requiere tener estos elementos en puntos intermedios del trayecto, ¿no? Por ejemplo, la función del multiplexador de inserción y extracción. Ahora podemos ver también la función inversa para poder separar las líneas, las bandas que se transmiten a través del medio y poder distribuirlas a su destino, ¿no? Ese es, digamos, el resumen de todo lo que hemos visto ya y estudiado hasta el momento en cuanto a las redes ópticas.